Hola, ¿qué tal a todos? Nuestro grupo está conformado por la ingeniero Gisela Vizcaíno y mi persona, el ingeniero Ángel Rodríguez, y le vamos a estar hablando sobre las curvas de declinación de producción en yacimiento de gas. La siguiente presentación tiene el siguiente contenido. Vamos a definir qué son las curvas de declinación, algunos conceptos fundamentales para el análisis de declinación, las técnicas de análisis de curva de declinación de producción en yacimiento de gas, factores que afectan las curvas de declinación, los nuevos métodos para elaborar curvas de declinación en yacimiento de gas y las conclusiones. Las curvas de declinación es un método empírico que surge por la necesidad de saber el comportamiento futuro de un pozo. Se utilizan datos de producción para luego estimar un patrón matemático de declinación de la producción y así poder hacer proyecciones de cómo será la producción a futuro siempre y cuando no existan cambios bruscos. A diferencia del método de balance de materiales, que necesita una amplia variedad de información, la cual en ocasiones se desconoce, generando así una estimación aproximada, el método de análisis de curva de declinación necesita para su aplicación datos pertenecientes a pozos cuya producción decline. Algunos conceptos fundamentales para el análisis de declinación. La declinación nominal es la declinación de la tasa de producción de gas por unidad de tiempo, expresada como una fracción de la tasa de producción. Es una función continua y gráficamente se puede definir como la pendiente negativa de la curva que representa el logaritmo de la tasa de producción en función del tiempo. La declinación efectiva es la caída de producción de gas desde una tasa inicial hasta una tasa n en un periodo de tiempo igual a la unidad, dividido entre la tasa de producción al comienzo del periodo, QI. Es una fracción discreta y por lo tanto es el término más comúnmente utilizado debido a que representa mayor correspondencia con la tasa de producción real registrada. La tasa límite económica es la tasa de producción mínima requerida para cubrir los gastos de operación de un pozo, tomando en consideración el precio del crudo o gas, impuestos, regalías, etc. Ahora bien, vamos a definir las técnicas de análisis de curva de declinación de producción en yacimiento de gas. Las curvas de declinación de ARS fueron propuestas por ARS en 1945. Él propuso el primer enfoque de técnica científica de predicción. Desarrolló un conjunto de curvas de tipo empírico para depósitos de petróleo. ARS presentó tres tipos de caídas de producción empleando una relación velocidad-tiempo, exponencial, hiperbólica y armónica. El ajuste de la curva de declinación se puede implementar en pozos que producen bajo una presión constante de flujo de fondo de pozo y tiene un largo historial de producción. ARS introdujo un conjunto completo de ecuaciones que definen estos tres tipos de declinación. La ecuación se observa en la pantalla, donde Qt representa el gasto inicial de gas, B la constante de curvas de declinación de ARS, T el tiempo y de ahí la tasa de declinación nominal inicial. Dependiendo del valor del exponente de declinación B, la ecuación presenta tres diferentes formas. Estas tres formas de declinación exponencial, armónica, hiperbólica, tienen una diferente geometría en gráficas lineales o semilogarítmicas, de gasto de gas contra tiempo y gasto de gas contra producción acumulada. Se puede determinar qué tipo de declinación tiene cada pozo y si la tendencia es lineal, se puede extrapolar gráfica o matemáticamente a un cierto punto. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el análisis de curvas de declinación se debe basar en cuatro condiciones importantes, según Lee en 1996, aunque prácticamente no son tomadas en cuenta. La primera, la ecuación asume que el pozo analizado produce presión de fondo constante. Si esta cambia, la índole de la declinación del pozo cambia. La segunda, la ecuación asume que el pozo analizado produce desde un área de drenaje sin cambio, con fronteras sin flujo. Si el tamaño del área de drene cambia, la curva de declinación cambia. La ecuación asume que el pozo analizado tiene permeabilidad y factor de daño constante. La ecuación también asume que está siendo aplicada solamente con datos de flujo dominados por fronteras, flujo estacionario. Solamente hasta que todas las fronteras del área de drene o yacimiento hayan influenciado en la declinación del pozo, las predicciones son incorrectas. Ahora vamos a definir lo que es la declinación exponencial. La declinación exponencial
es la más utilizada en la industria no por su efectividad, sino por la facilidad de manejo que brinda. Los casos reales muy pocas veces se aproximan al patrón exponencial, sino al hiperbólico, que más adelante vamos a estar hablando de ello. Este tipo de declinación se utiliza para realizar proyecciones económicas al yacimiento, ya que de los tres tipos principales es la más pesimista. Este tipo de declinación también es llamado declinación de porcentaje constante, ya que se caracteriza por un decremento constante en el gasto de producción por unidad de tiempo, que es proporcional al gasto de producción. La ecuación para la declinación exponencial se deriva de la ecuación de Arns, quedando como Q es igual a Q1 elevado a la tasa de declinación nominal inicial por el tiempo. Podemos observar que cuando B es igual a 0, la ecuación de Arns toma esta forma especial, es decir, una línea recta, la cual debe ser derivada con un proceso limitante cuando B tiende a 0. Ahora vamos a definir lo que es la declinación hiperbólica. Esta declinación se debe al resultado que producen todos los mecanismos de empuje, tanto naturales como los inducidos, que conducen a una disminución en la presión del yacimiento. La aplicación de esta declinación en pozos de gas tuvo sus inicios en la década de los 80 en rocas con permeabilidad baja, encontrándose que los resultados obtenidos no eran satisfactorios. También es conocida como una declinación tipo log-log, dado que al graficar el gasto contra el tiempo en una escala logarítmica se muestra un comportamiento lineal. Básicamente, la ecuación de este tipo de declinación puede quedar finalmente expresada como se observa en la línea azul, donde tenemos la tasa inicial y esta está dividida por 1 más el B, la tasa de declinación nominal inicial, el tiempo elevado a la 1 entre B. Continuando con las técnicas de análisis de curvas de declinación de producción en yacimientos de gas, tenemos la declinación armónica. Esta solución es más sencilla que la hiperbólica respecto al procedimiento realizado para analizar la curva general de la declinación hiperbólica, debido a que el gasto inicial de producción y los coeficientes de la declinación de gasto intervienen en los coeficientes de la ecuación. Como se observa en la gráfica, la producción puede ser manejada principalmente por la segregación gravitacional. En este caso, la velocidad de declinación D es directamente proporcional al gasto, Q. La declinación armónica es un caso particular de la declinación hiperbólica. En este caso, el valor de la constante de declinación B es igual a 1. Otro factor que es importante son los factores que afectan las curvas de declinación. Dado que la aplicación de las curvas de declinación requieren el establecimiento de una tendencia de comportamiento de producción del pozo, grupos de pozos, yacimiento, cualquier factor que altere o modifique esta tendencia limitará la aplicación de estas. Tenemos diversos factores que afectan la declinación de la tasa de producción de gas. Entre estos tenemos factores desde el punto de vista de yacimiento y otros desde el punto de vista operacional. Entre los que están desde el punto de vista del yacimiento son la reducción de la presión promedio del yacimiento y el aumento del corte de agua en yacimientos con empuje hidráulico. Los que se refieren al punto de vista operacional tenemos los periodos desiguales de tiempo, en los cuales las pruebas de pozo, las mediciones, etc., no se efectúan en los pozos considerando los mismos lapsos de tiempo entre prueba y prueba, lo que hace que los promedios entre los diferentes tiempos no estén bien ponderados. Este factor es de cierta importancia cuando se usa la presión del pozo o del yacimiento como variable independiente, pero el efecto será menor cuando se usan las tasas de producción, porque éstas se asignan mensualmente. También tenemos el cambio de productividad de los pozos. La producción de los pozos tiene una declinación natural. Cuando en determinados pozos ésta llega a bajos valores, son sometidos a reparaciones con el objeto de incrementar nuevamente su producción. Generalmente estos cambios de productividad no se pueden tomar en cuenta porque no se puede predecir cuándo ello ocurrirá.
Cuando el cambio de productividad en un pozo es significativo o más de un pozo experimenta cambios similares, también cambiará la tendencia del comportamiento de producción del yacimiento. Interrupción de los programas de producción. Cuando en la vida productiva de un pozo existen cierres de producción total o parcial por razones de carencia de mercado, problemas en los equipos de superficie, se desconocerá la nueva tasa de producción del yacimiento cuando sea reactivado. Además, se desconoce si se continuará con el mismo comportamiento anterior al cierre. Esto causa problemas notables en el estudio de las curvas de declinación. Veracidad de los datos. Cuando no se tiene certeza sobre la información disponible con respecto al comportamiento de un yacimiento. Este caso es frecuente en campos donde no se conoce la metodología utilizada para asignar los valores de producción a los pozos y por ende al yacimiento en estudio. Entre los nuevos métodos para elaborar curvas de declinación en yacimientos de gas, tenemos que se han desarrollado métodos para elaborar pronósticos de producción en yacimientos no convencionales. Se han concentrado en yacimientos de gas. Investigadores como Peter Dillahun y Anne Duong han desarrollado curvas de declinación basadas en un modelo de ecuaciones diferenciales diferentes al propuesto por Arps. En el método de Duong tenemos que es un modelo empírico de curva de declinación basado en un flujo lineal de larga duración de pozos en yacimientos no convencionales de baja permeabilidad. Los pozos con baja permeabilidad y fracturados hidráulicamente producen la mayor parte de su vida en flujo lineal transitorio, a diferencia de los pozos en yacimientos convencionales, donde se observa flujo radial o flujo dominado por fronteras y régimen pseudoestacionario. Esta tendencia lineal se repite sin importar la conductividad de la fractura. Una fractura con conductividad finita origina una geometría bilineal y una con conductividad infinita resulta en geometría lineal. Él determinó su modelo usando la pendiente de la línea, su intersección con el eje de las X y el gasto inicial para desarrollar su método. Duong se basó en que si el régimen de flujo característico de un sistema fracturado, lineal o bilineal se prolonga toda la vida de un pozo de gas. El método de Hill para pozos de gas de alta presión y temperatura. Este señor desarrolló un método de curvas de declinación para pozos fracturados de alta presión y alta temperatura de gas. Usa el perfil de producción y la producción acumulada para encontrar las funciones de los parámetros D y B y para formular la relación semianalítica de ANSA y estimar las reservas de gas. Para representar cualquier régimen de flujo, usan el modelo empírico de declinación exponencial de potencias en conjunto con la relación de ANSA. La desventaja del método es que la calidad de los datos afecta mucho la certeza del pronóstico. Por último, el método de Blackwell en compañía con Hill, esto es simplemente la combinación de dos muy buenos métodos de estimación de reservas que podrían ser viables cuando se utilizan yacimientos de gas de esquisto. Este método abarca el enfoque hacia atrás que se ocupa de analizar y hacer regresión con los datos de producción más recientes en una forma hacia atrás en combinación con el método de Hill que utiliza la tasa de disminución de la tasa de pérdida de la ley de potencia para predecir las reservas futuras. En conclusión, las curvas de declinación de producción son aplicables en la vida productiva de pozos individuales de gas, en grupo o en la totalidad de un yacimiento de gas. La efectividad del estudio de las curvas de declinación depende de la calidad y cantidad de datos de producción. Permiten pronosticar rápidamente la futura capacidad de producción.
Los factores que afectan la producción de gas en el pasado lo harán en el futuro. No son aplicables a la primera etapa de vida de un yacimiento de gas debido a la falta de datos de producción. La declinación exponencial es una de las curvas más empleadas en la industria gracias a su simplicidad. Existen nuevos métodos para analizar las curvas de declinación en yacimientos de gas. Gracias por su atención. Esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado y entendimiento.